Buenas tardes con todos. Yo soy la docente Valeria Mesía y el día de hoy en el apartado de Medicina en Emergencias vamos a hablar del tema de lo que es hemorragia digestiva, abordando temas como conceptos principales, fisiopatología, anatomía, manejo clínico, farmacología, diagnósticos diferenciales, clínica y etcétera. Y va a ser un apartado en el cual vamos a hablar bastante de lo que es la localización y clasificación de esta enfermedad, ¿sí? Nuestro índice va a basarse en conceptos de hemorragia digestiva, relevancia de emergencia, morbilidad, clasificaciones, anatomía, también diferenciales entre HDA, varicial, no varicial, que es una HDV aguda y crónica, una úlcera péptica por colitis, angiodisplasia, hemorroides, mecanismos fisiopatológicos, cómo pasa el shock hipovolémico. Vamos a hablar de scores, vamos a hablar de tratamiento del paciente, vamos a hablar de manejo clínico y vamos a hablar incluso del uso de cristaloides, uso de anticoagulantes y también del uso de fármacos específicos para esta enfermedad. Los objetivos de la clase van a ser reconocer y clasificar la hemorragia digestiva alta y baja, aplicar un abordaje inicial y estabilización en emergencias, utilizar score y estudios complementarios para estratificación, y establecer el manejo clínico, farmacológico y definitivo del paciente. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase para recordar qué es una HD. Más que nada, HD son las siglas para determinar lo que es una hemorragia digestiva, ¿sí? Se define de forma muy generalizada que es la pérdida de sangre provocada por una lesión en el tracto gastrointestinal, que se va a clasificar según principalmente la localización anatómica y presentación clínica. Para poder entender un poco más esto, es decir, que una HD se va a orientar y se va a clasificar en alta o baja, depende de la estructura anatómica involucrada. Debemos recordar que el tracto gastrointestinal es un tracto bastante largo que va a involucrar estructuras tanto vasculares, tanto venosas y algunas estructuras anatómicas súper importantes para delimitar lo que es este tracto. Entonces, por su delimitación se origina lo que es un HDA o puede ser un HDB. ¿Okay? Hasta ahora no lo conocemos, pero no hemos hablado de eso. Pero principalmente dentro de su concepto es, si una lesión está localizada por encima de lo que es el ángulo de Trace, se va a denominar como una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Y si es por debajo de este ángulo de Trace, se origina como, en este caso, se origina una hemorragia digestiva baja. También se le puede denominar sangrado intestinal, ya que en esta parte va a abarcar intestino delgado e intestino grueso. Hablando en la parte de la importancia clínica y epidemiología, la HDA, hemorragia digestiva alta, presenta una incidencia de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes al año, siendo las hospitalizaciones de 36 a 100 pacientes por 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres que en mujeres por una proporción de aproximadamente 128 hombres por cada 65 mujeres y contiene una mortalidad relativamente baja, ¿ya? De entre un 2 a 4%, a menudo asociada con descompensaciones con enfermedades o comorbilidades de base. Vamos a pasar a las clasificaciones y diferencias. Empezamos por HDA, ¿ok? Ya habíamos dicho que por encima del ángulo de Trace, que no sé qué. Pero ahondando un poco más en eso, es la pérdida sanguínea provocada por una lesión situada en este tracto gastrointestinal, ¿ok? Va a representar una de las condiciones clínicas más prevalentes en los servicios de urgencias hospitalaria y de gastroenterología, ¿ya? Es importante saber que esta hemorragia puede proceder de un tubo digestivo o de estructuras adyacentes a este, ¿sí? Que van a revertir contenido hemático, más que nada en un espacio comprendido entre dos puntos referidos, como por ejemplo en el caso de una fístula arteriovenosa o arteriodigestiva, disculpen, por aneurisma desencadenante de aorta, que más que nada es una de las causas que podría ser. Y más que nada, la HDA suele manifestarse con cierta clínica, pues, ¿no? Como hematemesis, melenas, y más que nada donde hay pérdida de volumen y rapidez de sangrado, así como distintas localizaciones de la lesión sangrante, pues, ¿no? A este nivel la hemos clasificado de distintas formas, que puede ser clasificación por la pérdida, que puede ser clasificación varicial, no varicial. Entonces, empezamos por la clasificación por la pérdida, ¿sí? Hay 4 bloques
se van a explicar de forma leve, moderada, grave y masiva. Más que nada se enfoca en la volemia, al porcentaje, la presión arterial sistólica, que va a ser un indicador de riesgo, ¿sí? Se dice que es leve cuando la pérdida es hasta el 10% de volumen de la volemia en paciente asintomático y con constantes normales. Se considera moderada como una pérdida del 10 al 25% con una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto con palidez y frialdad. Y grave, pues una pérdida del 25-35% de volemia, presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos por minuto, sed, agitación o oliguria, y de forma masiva con una pérdida superior al 35%, caracterizada más que nada por shock hipovolémico, anuria o incluso coma. Ya orientándonos en la parte de que si va a ser varicosa o no varicosa, vamos a presentar distintas etiologías, ¿sí? Una de las más frecuentes va a ser la úlcera péptica, que la úlcera péptica va a estar muy asociada a lo que pueda ser el consumo de AINES, al consumo de ácido acetilsalicílico, a infección por Helicobacter pylori. Puede haber lesiones de mucosa gástrica como lesiones por fármacos o alcohol, síndrome de Mallory-Weiss, que más que nada se orienta a laceraciones de la unión gastroesofágica, por vómitos intensos, puede ser por neoplasias, por tumores esofágicos o gástricos, lesiones vasculares como la lesión de Dieulafoy o malformaciones vasculares y esofagitis, con una inflamación o úlceras esofágicas, ¿sí? En la parte varicosa puede ser por hipertensión portal, ¿sí? Esta parte explica lo que son las varices esofágicas o incluso varices gástricas. Más que nada por ruptura de colaterales debido a que puede ser un paciente cirrótico o alguna u otra causa de hipertensión portal. Y después está la gastropatía por hipertensión portal, que es una alteración de la mucosa con un patrón en mosaico, ¿sí? Acá como lo que se puede ver a nivel de lo que son las endoscopías, de origen varicoso, de origen no varicoso, ¿sí? Esas son las varices esofágicas y así es la gastropatía de hipertensión portal, ¿ya? Además de eso, para poder entender un poco más, debemos saber definiciones básicas para la presentación de la clínica que es la HDA. Principalmente la hematemesis, que es una de las manifestaciones más clásicas, que es una definición de vómito con sangre o con contenido hemático, que puede adoptar coloración negruzca, aspecto de pozos de café o rojo brillante, que es simbolismo de sangre fresca. Más que nada, la sangre fresca induce un sangrado activo y abundante, mientras que los pozos de café es un sangrado parcialmente dirigido, ¿sí? Más que nada orienta frecuentemente a sangrado proximal, a ligamento de Treitz, sobre todo en esófago, estómago y en duodeno proximal. Y después está la otra terminología que es la melena, que también es muy importante dentro de la presentación clínica, que son la eliminación de heces de color negro, alquitranadas, brillantes, negras, con olor fétido característico, que más que nada ocurre por digestión de lo que es la hemoglobina durante el tránsito intestinal. Sabemos que tiende a oxidarse y a presentar lo que es esta manifestación clínica. Más que nada la melena nos va a sugerir generalmente un sangrado digestivo alto, porque la sangre tuvo tiempo suficiente para ser digerida y para que pueda oxidarse y para que pueda volver estas heces de color negro, ¿sí? Y también está la hematoquesia, que no es lo mismo que una melena, que aunque suele ser baja, en hemorragia digestiva alta puede aparecer si el sangrado es masivo y de tránsito rápido, ¿ya? Una HDA masiva también puede presentarse como hematoquesia, ¿sí? Especialmente si el paciente llega inestable, ¿ok? Entonces, también va a ser muy importante saber que va a haber sintomatología generalizada por pérdida de volumen. Recordemos que hay melena, que hay hematoquesia, que hay hematemesis. Entonces normalmente va a haber una alteración de lo que es la volemia, ¿sí? Que pueden ser, voy a ponerlo acá, manifestaciones de disminución de volumen, de volemia, ¿ya? Que no solamente por la hematemesis, melena o hematoquesia vamos a pensar que es un HDA, ¿no? No solamente eso. O sea, no solamente debemos de pensar en sangrado exteriorizado, ¿ya? También es importante pensar en mareos, ¿ya? Pueden ser lipotimias, síncope, debilidad, fatiga, palidez, diaforesis,
ya que van a ser indicadores para poder saber, no necesariamente si hay un sangrado, pues, ¿no? Para poder orientarnos más que nada a lo que es un HDA, ¿ya? Y después vamos a pasar a lo que es la HDB, que es una hemorragia digestiva baja cuando la lesión se sitúa por cualquier tramo intestinal por debajo del ángulo de Treitz. La manifestación clínica más frecuente en HDB va a ser la exteriorización de sangre roja por el recto. Y más que nada su importancia se estriba en la elevada prevalencia y los episodios más graves inciden en el grupo poblacional de más edad avanzada y con mayor morbimortalidad, ¿ya? En este caso va a dividirse por grupo de edad del paciente, que puede manifestarse en niños y jóvenes y en adultos y ancianos. En niños y jóvenes la causa más habitual son por el divertículo de Meckel, los pólipos juveniles y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en los adultos o ancianos puede ser la causa predominante, que son los divertículos, representando el 20 y el 55% de los casos, y las angiodisplasias de colon, ¿ya? Van a tener distintas causas, que puede ser por lesiones estructurales, ¿ya? En este caso, divertículos, pólipos, neoplasias, cáncer colorectal, lesiones vasculares que pueden ser las angiodisplasias que habíamos mencionado, lesión de Dufaloy, varices colónicas, enteropatía por hipertensión portal también, colitis, una isquemia frecuente más que nada en el colon izquierdo, ulcerosas, enfermedad de Crohn, infecciosa también, actínica, post-radiación o por antibióticos, patología no rectal, como las hemorroides, y las iatrogénicas, que puede ser una hemorragia diferida post-polipectomía o biopsia prostática transrectal, ¿ya? Según lo que es la clasificación de HDB, es un poquito más pequeña la definición, porque más que nada se abarca en lo que es HDA. Tratemos de entender en la forma en la que a nivel anatómico, aquella al alcance de la colonoscopía, recto, colon y león distal, presenta dentro del 75 y 80% de los casos. También puede ser una hemorragia digestiva media originada en el intestino delgado. Su diagnóstico más que nada requiere cápsulas endoscópicas o enteroscopía, que representa un 15% de los casos. Y también va a haber una clasificación según factores pronósticos, en este caso la BLED, que clasifica en bajo o alto riesgo según la persistencia del sangrado, presión arterial baja, y un modelo STRAIT que identifica 7 factores como la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, el síncope, el abdomen doloroso, sangrado precoz, uso de ácido acetilsalicílico y distintas comorbilidades. Habiendo 3 puntuaciones con un riesgo bajo de 0 factores, de 1 a 3 factores, con un riesgo medio y un riesgo alto de 4 o más factores. Entonces, para poder llegar al otro tema, recordemos, haciendo un cuadrito, de lo que es la comparativa, de lo que es la clínica en HDB y en HDA, ¿ok? Entonces, acá lo voy a poner como clínica, HBA, HDB, que vamos a clasificar en distintas formas, ¿ya? Va a haber hematemesis, puede haber melena, puede haber hematoquesia y puede haber rectorragia, ¿ya? La HDA va a tener hematemesis, sí va a tener. La hemorragia digestiva baja va a manifestarse con hematemesis rara vez o no muy frecuente. Melena, muy frecuente. ¿Puede haber en HDB? Probablemente, ¿ya? Hematoquesia, sí es masiva. Y en HDB, sí es frecuente, ¿ya? Hay rectorragia en HDA, rara vez. Y en HDB es muy frecuente. Sí, más que nada para poder orientarnos en la parte clínica y para poder saber los diferenciales. Ok, y en esta parte vamos a pasar a la parte más bonita, que es más que nada la explicación anatómica y de por qué puede generarse un riesgo de sangrado debido a la ubicación anatómica, que es el ángulo de Treitz. Y en esta parte vamos a hablarlo un poquito más. Entonces empezamos con las ubicaciones anatómicas. Es importante saber que el tracto gastrointestinal es un tubo muscular continuo que va desde la boca hasta lo que es el canal anal. Tiene diferentes estaciones, por así decirlo, especializadas, que en este caso empezará por el esófago, por el estómago, el intestino delgado, donde ocurre lo que es la absorción, el intestino grueso, donde se recupera agua y se forman los desechos, ¿ya?
Empezamos por arriba, en el tracto digestivo alto. Se va a incluir a lo que es el esófago, el estómago y el duodeno proximal. Y luego, bajando un poco más en el tracto digestivo bajo, incluimos a lo que es el yeyuno, el ilion, el colon, el recto y lo que es el ano. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es el ligamento de Treitz. ¿Ya? ¿Qué es el ligamento de Treitz? Es la estructura anatómica que utilizamos de punto de referencia para una hemorragia digestiva alta y de una baja, que es este ligamento. ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Más que nada, antiguamente se le denominaba ángulo de Treitz, o también llamado músculo suspensorio de lo que es el duodeno, que es una banda con tejido fibroso y muscular, fibromuscular, o que fija la unión duodeno y yeyunal al retroperitoneo, ¿sí? O también, por así decirlo en otras palabras, es la estructura que sostiene la flexura duodeno y yeyunal, ¿sí? Son pliegues de peritoneo que hacen conexiones visceradyacentes a este nivel, ¿ok? Tenemos que saber ubicaciones anatómicas, no tanto. Se señala la imagen, se localiza más que nada entre la unión entre la cuarta porción del duodeno, ¿sí? Acá como se está viendo, y el yeyuno, lo que se conoce como la flexura duodeno yeyunal. A nivel de lo que es esta flexura, emerge que son estos pliegues de peritoneo y tiende a unirse, ¿sí? También para orientarnos una parte más y ahondar un poco más, va a tener una parte celíaco-duodenal y también va a tener una parte frénica celíaca, ¿ya? En la parte superior, en este caso el ligamento de Treitz, se extiende desde el pilar derecho del diafragma y envuelve el hiato esofágico. Y en la parte celíaco-duodenal, en la parte inferior del ligamento, surge como una banda, lo que es el tejido conectivo, más que nada de tejido conectivo paraórtico alrededor de lo que es la arteria celíaca, ¿ya? Bueno, ya teniéndolo como conexión con las hemorragias, arriba del Treitz va a haber hematemesis o melena y abajo va a haber hematoquesio rectorragio. Disculpe. ¿Por qué es importante? Ya sabemos, para poder diferenciar un HDA de un HDB. Y nuestra perlita clínica puede orientarnos que una hemorragia digestiva alta masiva también puede presentarse con hematoquesia por transporte rápido, lo que estábamos hablando al inicio, ¿sí? Y en esta parte vamos a pasar a lo que es la vascularización para poder entender qué estructuras arteriales están un poco más comprometidas. Normalmente no suelen preguntar en emergencia, sino en la parte de gastroenterología y cirugía, pero también es importante reconocer, pues, ¿no? Pasamos a la vascularización, teniendo que saber que existen troncos principales a lo que es la vascularización arterial. Vamos a tener un tronco celíaco, vamos a tener una arteria, la AMS, que es la arteria mesentérica superior y también la arteria mesentérica inferior, que estas van a irrigar cierta parte de lo que es el tronco celíaco, lo que es el esófago distal, el estómago, el duodeno proximal, la arteria mesentérica superior, el intestino delgado, el colon derecho, y la arteria mesentérica inferior, lo que es el colon izquierdo, el sigmoides y el recto proximal, ¿sí? Empezamos mencionando que el esófago es muy importante por lo que son las varices esofágicas, que puede tener involucrancia cervical, torácico e incluso a nivel abdominal distal, que más que nada va a tener irrigaciones por arterias tiroideas inferiores, ramas esofágicas de la aorta y ramas de la arteria gástrica izquierda. Va a haber también un cierto drenaje venoso, más que nada porque tiene una anastomosis portosistémica, más que nada por el sistema portal, que es por la vena gástrica izquierda, y el sistema sistémico, por así decirlo, valga la redundancia, por una vena ácigos y una vena hemiácigos. Después pasamos, bueno, sin antes decir que es muy importante dentro de nuestra paleta clínica que en una hipertensión portal, ¿sí? En esta zona, más que nada para el drenaje venoso, se tiende a dilatar formando lo que son las varices esofágicas, que es una de las causas más graves de lo que es la HDA. Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Y en la parte del estómago, es importante saber que tiene distintas estructuras. Va a tener una curvatura mayor, va a tener una curvatura menor, va a tener un fundus que va a estar siendo irrigado, pues, ¿no? Por distintas arterias, que puede ser la gástrica izquierda, la gástrica derecha, la gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda, un fundus que lo va a irrigar la arteria gástrica corta,
Y luego vamos a pasar a la parte más importante, que es el duodeno, que más que nada lo suele preguntar bastante, que va a presentar una irrigación más que nada por arteria gastroduodenal, arterias pancreatoduodenales superiores y pancreatoduodenales inferiores. Acá también tenemos una cierta perlita clínica. ¿Por qué? Porque la cara posterior de lo que es el bulbo duodenal está en la íntima relación con la arteria gastroduodenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando hay una úlcera duodenal posterior, puede erosionarse. Entonces, eso es un sangrado masivo que puede provocar un shock hipovolémico. Normalmente no lo preguntan tanto, pero es una de las causas más frecuentes de lo que es la erosión y producción de sangrado masivo con shock. ¿Ya? Ya. Después está lo que es el colon, que es importante para HDV. Y también recibe irrigación a nivel de lo que es el colon derecho, colon izquierdo. Y bueno, eso es más que nada. Los puntos más importantes podrían ser lo que es la parte del esófago y la parte del estómago y el duodeno, para poder saber la implicancia del drenaje arterial y venoso a este nivel. Y vamos a pasar con la fisiopatología. Más que nada en esta diapositiva vamos a revisar lo que es la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta. Vamos a enfocarnos principalmente en etiología no varicial, ¿ya? No varicial. Más que nada en la úlcera péptica, ¿ya? Que es una de las causas más frecuentes, ¿ya? Vamos a enfocarnos más que nada en este esquema, principalmente poniendo como punto lo que es el Helicobacter pylori, ¿ya? Dentro de lo que es un punto de vista etiológico, uno de los mecanismos más importantes para saber es la infección, más que nada por lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria que va a colonizar lo que es la mucosa gástrica, que va a producir ureasa, ¿ya? Que esta ureasa va a neutralizar parcialmente el ambiente ácido, ¿ya? El ambiente ácido en el que se encuentra nuestro estómago, ¿ya? Que va a permitir que este Helicobacter pueda sobrevivir un poquito más. Además, es importante que a través de factores de virulencia que va a presentar este Helicobacter, que puede ser como el CAG-A y el BAC-A, generalmente más que nada van a generar inflamación crónica de lo que va a ser la mucosa, ¿ya? También va a generar lesión celular y también va a generar apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber producción de secreción ácida y daño mucoso, ¿sí? La inflamación del tracto gastrointestinal va a disminuir la producción de lo que va a ser la somatostatina por células D. Y al disminuir la somatostatina, va a ser un aumento de la liberación de lo que es la gastrina, que es una de las hormonas por el estómago, que más que nada que es producida por las células G, ¿ya? El aumento de lo que es la gastrina va a estimular a las células SL para que puedan liberar histamina, y al mismo tiempo la liberación de la histamina va a estimularse a la estimulación de lo que son las células parietales, y al activarse esta estimulación de células parietales va a aumentar la secreción ácida del ácido clorhídrico. Por lo tanto, tenemos distintos dobles mecanismos. En este caso tenemos dos mecanismos de acción, que va a ser uno por lesión inflamatoria directa a la mucosa y el otro va a ser por un aumento de lo que es el ácido gástrico, para poder entender un poquito más, ¿ya? Eso es dentro de lo que es una de las fisiopatologías. En el punto número 2 tenemos lo que puede ser la formación de una úlcera y el sangrado, que más que nada va a ser una de las partes más claves. Pues no, lo voy a poner acá como parte clave, que cuando los factores agresores superan los mecanismos protectores de la mucosa, se va a producir una pérdida de la continuidad epitelial, ¿sí? Que va a progresar a lo que va a ser la úlcera. ¿Cuándo aparece la hemorragia? La hemorragia aparece cuando la úlcera
Vamos a imaginarnos que esto es una úlcera a nivel de lo que es el tracto. Erosiona, lo que hace que erosione al mismo tiempo la submucosa. Y al mismo tiempo esto va a comprometer a vasos sanguíneos, como habíamos visto en la involucrancia y la relación arterial y venosa. Y si la lesión compromete, vamos a poner acá un ejemplo, a la arteria gastroduodenal, el sangrado puede ser masivo, ¿ya? Es una perlita crítica. Y bueno, ya hemos hablado de lo que es la infección por Helicobacter pylori, ya hemos hablado de lo que es la formación de una úlcera y un sangrado. ¿Y qué pasa con los AINES? ¿Qué pasa con los antiinflamatorios no esteroideos? ¿Ya? Pasamos a este esquema, ¿ya? En la que vamos a explicar como punto número 3 a los AINES, que un mecanismo muy importante es especialmente el uso del ácido acetilsalicílico o AINES no selectivos, ¿ya? Que estos AINES, recordemos la fisiopatología, al inhibir lo que es la COX-1, va a disminuir la síntesis de prostaglandinas. Y sabemos que al disminuir la PG, la prostaglandina, disminuye lo que es la producción de lo que es el moco, el bicarbonato, el HCO3 y la capacidad de regeneración celular. Y como consecuencia, vamos a tener a que la mucosa de lo que es nuestro estómago queda expuesta, pues, ¿no?, al efecto de lo que es el ácido. Entonces va a haber bastante ácido y también va a estar muy predisponente lo que es la pepsina, ¿ya? También es importante saber qué hace la aspirina. La aspirina y las plaquetas, pues, ¿no? ¿Cuál es su involucrancia? Además de lo que es que la aspirina inhibe de forma irreversible, que es la agregación plaquetaria, ¿ya? Por lo que no solamente va a favorecer a la lesión, sino que más que nada va a perpetuar a lo que es el sangrado, ¿sí? Entonces, como consecuencia sistémica, una vez instaurado el sangrado, va a haber una pérdida aguda de lo que es el volumen. El volumen empieza a bajar, que genera la disminución de lo que es el retorno venoso y una caída del gasto cardíaco. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir uno de las claves de la fisiopatología, que va a ser la hipoperfusión tisular, ¿ya? Va a haber hipoperfusión tisular, va a haber activación simpática, va a haber taquicardia y va a haber hipotensión. ¿Y qué pasa cuando hay todo esto? Se produce lo que es el shock, ¿ya? Si el sangrado persiste, si hay una persistencia de lo que es el sangrado, va a progresar a lo que es un tipo de shock, que es el shock hipovolémico, hipo-B, hipovolémico, hemorrágico, con hipoxia. Va a haber acidosis láctica, incluso puede haber una coagulopatía. ¿Ya? Ahí está, una de las fisiopatologías. Hemos recopilado de lo que es todo y lo hemos juntado para saber más que nada que es una consecuencia sistémica de instalación de sangrado, pérdida de volumen, cómo se produce un shock. Entonces vamos a pasar a lo que son la fisiopatología de HDV, ¿ya? Y pasamos a la fisiopatología de lo que es la hemorragia digestiva baja, ¿ya? La fisiopatología más que nada va a depender mucho de la etiología, siendo una de las más frecuentes la diverticulosis, la angiodisplasia, la colitis y la patología no rectal, ¿ya? Más que nada vamos a inducirlo por lo que es la diverticulosis, ¿ya? Diverticulosis, que es una de las causas más frecuentes en adultos mayores, y el sangrado va a ocurrir cuando lo que es el divertículo, que vamos a ponerlo por acá, va a haber una erosión. El divertículo erosiona, ¿ya? Que más que nada es importante porque es un vaso recto de la mucosa y por eso suele ser abundante, ¿ya? Va a haber bastante sangrado, va a ser súbito y también va a tener una característica de ser indoloro, ¿ya?
Esto es lo que es la diverticulosis. 2. La angiodisplasia. ¿Qué pasa en la angiodisplasia? En la angiodisplasia existe lo que es un tipo de fragilidad vascular, ¿ya? Que va a ser inducida por dilatación y degeneración de vasos submucosos, ¿ya? Que más que nada explica el sangrado intermitente. Luego pasamos a la repercusión hemodinámica, que al igual que en la hemorragia digestiva alta, la pérdida de volumen desencadena lo que es la hipoperfusión, la hipoxia celular, la acidosis y la alteración de la coagulación. En la parte de la imagen de lo que es la derecha va a existir un tipo de triada letal que más que nada en sangrado masivo se establece, por así decirlo, una llamada triada letal, que va a consistir de hipotermia, que va a ser acidosis, que va a ser una coagulopatía, ¿ya? Que esto es parte de emergencia. Que más que nada no es mucha la fisiopatología en HDV, pero en resumen explica tanto lo que es el origen local del sangrado como la repercusión sistémica, lo que determina la gravedad del paciente, ¿ya? La hemorragia digestiva baja puede ser crónica, intermitente, aguda también. Si es crónica e intermitente, puede ser de estudio ambulatorio, estudio endoscópico convencional. Si es aguda, ya tiende a haber una estabilización hemodinámica, que el paciente puede ser hemodinámicamente estable, puede hacer una colonoscopía, consulta, incluso tratamientos quirúrgicos y otra cosa, pues, ¿no? Y vamos a pasar a lo que es la clínica de un paciente con hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, incluso al inicio, va a haber cierta clínica distintiva en estas dos. El paciente con hemorragia digestiva alta presentando hematemesis, melena, hematoquesia. Y también va a haber signos de pérdida de volumen y signos de gravedad, como habíamos mencionado anteriormente. Y la clínica de un paciente por hemorragia digestiva baja, que puede ser por distintas etiologías, si es en caso por una diverticulosis, va a haber sangrado súbito, un indoloro, como habíamos mencionado. En caso de una colitis isquémica puede ser dolor abdominal, diarrea y sangre en las heces. Y por hemorroides o fisura puede haber dolor anal y sangre a limpiar, ¿sí? Tampoco debemos olvidar la hematoquesia, la rectorragia, la hematemesis, la melena y la hematoquesia en algunos casos en HDA. Pasamos a lo que es el examen físico más la fisiopatología más la semiología, que es de la HDA y la HDB. Se van a ver distintos patrones clínicos a la inspección y van a ser muy importantes para el diagnóstico. ¿Cómo se ve a la inspección al paciente? Van a haber cambios significativos de lo que va a ser la presión arterial, más que nada en la frecuencia cardíaca con el ortostatismo, ¿sí? Es muy importante saber este dato como TIL test, que va a ser una disminución, voy a ponerlo acá, una disminución de la presión arterial superior a lo que son 10 milímetros de mercurio, o un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca superior a 20 latidos por minuto. 100 latidos por minuto. Que más que nada van a indicar una pérdida hemática importante, mayor al 20% de lo que va a ser la volemia, ¿ya? Es un dato muy importante. Lo voy a colocar acá. Ahí está. Y también va a haber distintos signos cutáneos, va a haber palidez de la piel y de las mucosas. Puede haber estigmas de hepatopatía crónica, como pueden ser las telangiectasias, las típicas arañas vasculares, puede haber eritema palpar, puede haber circulación venosa colateral, puede haber ascitis, puede haber hepatoesplenomegalia. También al mismo tiempo puede haber equimosis o pueden haber petequias, ¿ya? Más que nada que van a orientar a una enfermedad hematológica de base. Voy a ponerlo acá. Hematológica de base, ¿ya? También puede haber la existencia de lesiones dérmicas que sugieren ciertas enfermedades que pueden ser causadas por HDA. Por ejemplo, voy a ponerlo por acá, como por ejemplo los famosos angiomas,
con ciertas enfermedades raras, esto ya es en medicina interna, que pueden ser Rendu, Osler o manchas melánicas cutáneo-mucosas periumbilicales, que puede ser orientada a síndrome de Peutz-Jeghner, que es un poquito más clínico de medicina interna. Pero siempre va a ser muy importante saber y conocer estos términos, pues, ¿no? A nivel de lo que es el abdomen va a haber detección de zonas dolorosas, va a haber signo de irritación peritoneal, incluso puede haber signo de la oleada positivo o oleada ascítica positivo. ¿Ya? Y también va a ser muy importante el tacto rectal, más que nada para verificar texturas y ver las heces del paciente. ¿Ya? La auscultación, ¿tiene que ver algo? Por supuesto que sí. En un paciente con HDA es muy frecuente auscultar el aumento de peristaltismo intestinal. Y como para Lennon tenemos que al examen físico no solamente vamos a buscar el origen, sino sobre todo la gravedad hemodinámica del paciente, que va a haber una taquicardia en reposo, un volumen circulante y hipotensión en decúbito del paciente, que va a ser indicatorio para sangrado severo hasta un 40% de volumen. Y en la inspección perianal vamos a poder verificar o evaluar hemorroides externas, trombosis, fisuras anales, sangre fresca, masas y prolaxo rectal. Vamos a tener también bioquímica, datos analíticos, laboratorios, como quieran decirlo, que nos van a ayudar a saber un poco más de lo que puede orientarnos, así es un HDA o un HDB, que también por estos resultados puede determinarse cuál es. Y bueno, más que nada cumplen 3 objetivos, que es confirmar la reperfusión hemodinámica, cómo se encuentra la hemoglobina del paciente, orientar el sitio del sangrado y preparar más que nada el manejo terapéutico. Y bueno, vamos a solicitar, o lo que se debería solicitar, tendría que ser a nivel hematológico, hemoglobina y hematocrito, que se va a ver una hemoglobina disminuida y un hematocrito disminuido. También vamos a pedir urea y creatinina. También va a ser muy importante un cociente de urea creatinina y también perfil de coagulación, pues, ¿no? Dentro de lo que es la urea plasmática, en HDA suele ir acompañada de un aumento de lo que es la urea plasmática, ya que tiende a normalizarse con un cese de la hemorragia. Vamos a ponerlo acá entre 48 y 72 horas. Que más que nada este incremento se debe a lo que es la reabsorción intestinal, lo que son los productos nitrogenados derivados de la digestión y el metabolismo de la sangre, y a la hipoperfusión renal, que condiciona al mismo tiempo la hipovolemia, pues, ¿no? Y en HDB suele estar normal, incluso discretamente elevada, y el cociente de urea y creatinina se considera más que nada un índice de gran valor discriminativo en el diagnóstico de origen alto o bajo de una hemorragia gastrointestinal, ¿ya? Si bien puede estar elevado, también ambos tipos de hemorragia digestiva, cuando alcanzan cifras superiores a lo que son los 100, el origen es alto con el 90% de los casos, ¿ya? En un HDA esperamos encontrar a un cociente urea-creatinina mayor a 30 y un HDB suele ser normal o puede ser menor de 20. Y en la parte de lo que es la creatinina puede ser normal inicialmente, elevada allí por perfusión renal o elevada por ERC previa, renal crónica de base. Y bueno, los exámenes complementarios de velocidad de coagulación, todo eso, perfil de coagulación, que vamos a pedir TP, vamos a pedir TPP, vamos a pedir un INR, PTA también, y lo que son las plaquetas, ¿ya? Más que nada, lo que esperamos buscar, no sé, escribo muy bien ahí, pero lo que esperamos encontrar, y bueno, no se escribió acá, pero igual lo vamos a escribir acá, en la parte de TP o INR. ¿Cómo esperamos verlos encontrado? Más que nada va a haber un TP prolongado, un INR elevado, por ejemplo un INR mayor a 1.5. ¿Por qué? Porque el hígado, que puede estar involucrado, va a sintetizar factor, voy a ponerlo acá, más que nada para explicarlo de forma fisiopatológica, ¿ya? Va a ser factor 2, va a ser factor 7, va a ser factor 9 y va a ser factor 10. Si falla la TP, se va a prolongar, ¿ya?
Más que nada, en el resumen, un INR elevado nos habla de una alteración de lo que es la síntesis de factores de coagulación y el aumento de un riesgo de sangrado persistente. ¿Ya? Una perlita que voy a ponerlo acá, que en pacientes con cirrosis, o sea, cirróticos, un INR alto no solamente va a reflejar una coagulopatía, ¿ya? Sino va a ser un marcador o indicador de lo que es la severidad hepática. ¿Ya? Listo. Y como esperamos encontrar lo que son las plaquetas van a ser importantes en varices, ¿ya? ¿Qué encontramos? Plaquetopenia, ¿ya? Plaquetopenia. Plaquetas, por ejemplo, en menos de 150.000, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué va a existir esto? Porque al momento de haber una hipertensión portal va a generar esplenomegalia, hiperesplenismo, lo que va a ser un secuestro plaquetario, ¿ya? También va a haber fibrinógeno. Cuando pedimos fibrinógeno, los criterios para poder solicitar fibrinógeno va a ser por sangrado masivo, transfusión múltiple o una sospecha de cita. Y como esperamos verlo bajo lo que son el fibrinógeno en una coagulopatía de consumo, ¿ya? Entonces, ya interpretando todo esto en conjunto, si tengo una hemorragia digestiva alta, una albúmina baja, un INR alto, plaquetas bajas, signos de cirrosis, debo pensar primero más que nada que el sangrado es de origen varicela, ¿sí? Esto es la parte clínica. Y más que nada el perfil hepático no va a localizar sangrado, pero sí nos va a orientar hacia su etiología y pronóstico, ¿ya? En este apartado vivimos AST, ALT, FA, GGT, bilirrubinas, albúminas y bueno, ahí explicando un poco, pues, ¿no? Y pasamos a la clasificación y criterios de ingreso, a emergencias o UCI. Ya habíamos mencionado que la HDA tiene distintas clasificaciones. En este caso va a haber una clasificación también hemodinámica que va a involucrar a lo que es la reperfusión hemodinámica, ¿ya? Va a haber criterios sin reperfusión hemodinámica y va a haber criterios con reperfusión hemodinámica. Más que nada va a basarse en la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, ausencia de cambios de ortostatismo, piel seca, de color, temperatura normal. Y la reperfusión hemodinámica, que más que nada va a haber cambios en el ortostatismo, evidencia de hipoperfusión periférica, ¿ya? Pero ¿cuáles van a ser los criterios de ingreso? Para criterios de ingreso a área de sangrado o a ingreso de emergencia, para ingreso a área de sangrado puede ser una HDA comprobada por reperfusión hemodinámica, HDA comprobada sin reperfusión, HDA con antecedentes de hepatopatía crónica y HDA comprobada por hematemesis franca. Y el paso a emergencias es HDA comprobada con o sin reperfusión hemodinámica, HDA comprobada sin reperfusión hemodinámica y sin antecedentes de varices esofágicas o sospecha de HDA. Es importante saber que a la exploración complementaria va a ser muy importante saber el uso de la hematimetría, la bioquímica, la radiografía. En este caso se puede solicitar una radiografía o exámenes radiológicos posterior, anterolateral, lo que es a nivel del tórax y el abdomen, una endoscopia digestiva alta a nivel de lo que son las primeras 12 horas. Y criterios de ingreso para HDV, signos de inestabilidad hemodinámica según el volumen de sangrado, sospecha clínica de naturaleza benigna o maligna, ¿ya? Y luego vamos a pasar a lo que son los scores o criterios. Van a ser 4. En este caso vamos a dividirlos. La primera, para evaluar el sangrado del paciente, va a ser la escala de Glasgow-Blatchford Score, que más que nada va a evaluar si el paciente es tributario al procedimiento endoscópico, una EDA o no, que además de evidencia el sangrado del tubo digestivo alto. Pues no, se va a basar en clínica y laboratorios, viendo lo que es la urea, la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la melena, el síncope, la hepatopatía y la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Va a tener distintos valores de riesgo
¿sí? Con valores de 2, 3, 4, 6. Y juntos con esto va a valorar ciertos puntos, donde menor a un punto puede ser un manejo extrahospitalario, menor a 3 puntos no requiere endoscopía, menor a 6 puntos es un riesgo alto, y si ya complementa mayor a estos 6 puntos es un riesgo muy alto, ¿sí? Entonces también es importante para decidir altas y hospitalizaciones, necesidad de transfusión, necesidad de intervención, también endoscópica, pues, ¿no? Y después vamos a pasar al criterio AIMS 65 o 65, que es la escala más que nada para la predicción de la mortalidad de lo que es el paciente hospitalizado, que va a tener distintos criterios, que la A va a ser de albumina, la I va a ser de INR, que es un INR mayor a 1.5, M de mental status alterado, S de systolic, y el 65 por la edad, que es una edad mayor a 65 años, ¿sí? Que va a tener distintas contaciones de puntos, y nuestra perlita clínica va a ser que un AIM 65 mayor o igual a 2 nos debe hacer pensar que en un ingreso a unidad de mayor vigilancia, o sea, a UCI. Es muy importante saber y recordar que Blatchford, o sea, que Glasgow Blatchford, nos ayuda a decidir la intervención. El AIM 65 nos habla de lo que es el pronóstico, ¿ya? Y el tercer score es el Rockall Score, que es más que nada una herramienta clínica diseñada más que nada para estratificar el riesgo de mortalidad y resangrado en pacientes con hemorragia digestiva post procedimiento endoscópico, o sea, en la EDA. Va a tener una parte clínica y una parte endoscópica para evaluar. En la parte clínica va a haber la edad, shock, comorbilidades, y en la parte endoscópica va a haber el diagnóstico de esta endoscopía y los estigmas de sangrado reciente. Y ahí, como podemos ver, se valora a nivel de lo que son de 0 a 2 puntos. Si hay presencia de shock, taquicardia, hipotensión, presión arterial sistólica, pulso, comorbilidad, diagnóstico endoscópico, sin síndrome de Mallory-Weiss, otros diagnósticos, malignidad del tubo digestivo, entre muchas otras, pues, ¿no? Hay puntaje de riesgo bajo de 0 a 2 puntos, puntaje intermedio de 3 a 4 puntos y riesgo altos mayor o igual a 5 puntos. Sí, que es una alta probabilidad de resangrado hasta un 25%, ¿ya? Y el último es la escala de Oakland, ¿sí? Que más que nada nos va a ayudar para hemorragia digestiva baja, ¿ya? Va a servirnos para decidir el alta del paciente, predecir sangrado significativo y una necesidad de hospitalización. Más que nada, a nivel de HDB, Oakland va a ser el equivalente básicamente a lo que es Glasgow Blatchford, ¿ya? Bueno, su propósito principal es identificar a los pacientes con bajo riesgo de desencadenar desenlaces adversos que pueden ser dados de alta de forma segura desde el servicio de emergencias, y va a tener puntajes, que es un puntaje menor o igual a 8, se considera un umbral estándar, puntaje menor o igual a 10, algunos estudios de validación externa, y un puntaje mayor a 8 o mayor a 10, indica que el paciente tiene un riesgo moderado alto y que generalmente requiere ingreso hospitalario para la observación y reanimación e intervención, ¿no? Y pasamos a lo que es la farmacología. Se va a dividir en HDA no varicial, HDA varicial y la parte lo que es la HDP. En la parte de la HDA no varicial, si pensamos en un síndrome de Mallory-Weiss, una úlcera péptica, una gastritis erosiva, lo más recomendable es el uso de los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones. Y explicando un tema más del mecanismo de acción como forma recordatoria, los IBPs, voy a poner acá, los IBPs de bomba de protones más que nada disminuyen lo que va a ser la secreción, ¿ya? La secreción ácida, ¿ya? ¿Por qué? Porque bloquean irreversiblemente a lo que es hidrógeno, voy a ponerlo acá, potasio, ATPasa, ¿ya? A nivel de lo que va a ser la célula parietal, para recordar más que nada. Y bueno, esto eleva el pH gástrico mayor a 6, que favorece la estabilidad del coágulo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Explicando ya de cierta forma, es importante saber que un medio ácido desestabiliza el coágulo, o sea,
Mientras más ácido sea, va a ser menor la estabilización del coágulo, ¿ya? Por eso el IVP disminuye el riesgo de sangrado, ¿ya? ¿Y cuál va a ser nuestra dosis? Puede ser pantoprazol 80 mg endovenoso por bolo y luego con 8 mg por hora en infusión continua, ¿sí? Y también pueden haber bolos intermitentes según el protocolo. En sospecha de HDA por úlcera péptica, ya sabemos, IVPs debe iniciarse desde emergencia, incluso antes de la endoscopía, ¿ya? ¿Y qué pasa en HDA, disculpen, varicial? Si pensamos en una cirrosis, hipertensión portal o varices esofágicas, octrótidos, ¿ya? Octrótidos, antibióticos e IVPs van a ser la mejor opción para el paciente, ¿ya? El octrótido va a ser más que nada el rey de lo que es las varices. ¿Cómo se explica? Va a ser el octrótido, es un análogo de la somatostatina, ¿ya? Y recordando fisiopatología, va a producir vasoconstricción esplánica. Entonces, al haber vasoreducción esplánica, va a disminuir el flujo portal, va a disminuir la presión en varices. Entonces, el objetivo del octrótido va a ser disminuir la presión portal para controlar el sangrado varicial. No puse la dosis, entonces la dosis va a ser de 50 mcg endovenoso por bolo y luego va a ser 50 mcg por hora en infusión continua. ¿Durante cuánto? Entre 2 a 5 días. ¿Ya? Bueno, lo decimos de forma muy abierta: si el paciente es cirrótico, sospecho yo de varices, inicio octrótido inmediatamente, incluso antes de confirmar por endoscopía también, ¿sí? Y después están los antibióticos. ¿Cuándo inicio antibióticos? ¿Ya? Antibióticos en HDA varicel. ¿Por qué? ¿Por qué damos antibióticos? Es importante recordar que en pacientes, voy a ponerlo acá, en pacientes cirróticos con HDA va a haber un alto riesgo de lo que es translocación bacteriana. Ya, bacteriana. Translocación bacteriana, peritonitis, nitis bacteriana espontánea, a lo que le llaman IBP. Y también puede haber infección nosocomial. Entonces esto aumenta la mortalidad, ¿ya? ¿Qué se recomienda? Ceftriaxona, ¿ya? Ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 24 horas por 5 a 7 días, según el protocolo del sangrado, ¿ya? El antibiótico en sangrado varicial no es opcional, más que nada va a reducir la mortalidad. Esta frase más que nada va a ayudar mucho. Y para poder orientarnos a que más que nada no es algo completamente opcional, solamente para reducir la mortalidad de nuestro paciente, ¿ya? Y cuando inducimos a los procinéticos o proquinéticos, como la eritromicina, más que nada se va a usar antes de la endoscopía para vaciar sangre y coágulos del estómago, con una dosis de 250 mg endovenoso cada 20 a 90 minutos antes de la endoscopía. Y bueno, también una pequeña nota es la reversión de anticoagulantes en caso de pacientes, voy a ponerlo acá, en pacientes adultos mayores, ¿ya? Cada uno con su mismo antídoto, por así decirlo, ¿ya? Si usamos warfarina, vamos a usar vitamina K o PCC, heparina, protamina, dabigatran, idaruximab, apixaban y rivaroxaban, andesanet alfa. Acá faltó la andesanet alfa. Y en HDB no hay un fármaco universal como en HDA, pero pueden existir ejemplos, por así decirlo, que los voy a poner acá. Que si en caso es una colitis infecciosa, puede iniciarse el uso de antibióticos según la etiología, ¿ya? Y si hay hemorroides, puede haber un manejo local, ¿ya?
Más que nada para decir que en HDV el tratamiento farmacológico es etiológico, más que nada, más que homeostático. ¿Ya? Y bueno, pasamos a lo que es la aplicación clínica, ¿sí? Con un paciente varón de 67 años que va a acudir a emergencia por presentar 2 episodios de hematemesis abundante y aproximadamente de 400 a 500 ml en las últimas 2 horas de color rojo oscuro, acompañado de mareos, debilidad intensa y un episodio de lipotimia. Refiere además heces negras y malolientes desde hace 2 días, hay negación de fiebre, presenta dolor en epigastrio tipo 2 desde hace una semana, comenta el uso frecuente de ibuprofeno 600 mg cada 8 horas por lumbalgia crónica. Entonces, ¿HDA o HDV? Se orienta más que nada a una HDA, ¿ya? Más que nada puede ser una HDA no varicial por úlcera péptica inducida por AINE, ¿ya? Tenemos antecedentes de hipertensión arterial, osteoartritis, uso crónico de AINE, sin hepatopatía conocida, no alcoholismo. Al examen de los laboratorios se ve una hemoglobina en 7.2, hematocrit en 22, leucocitos en 11.000, plaquetas en 220.000, urea en 68, creatinina en 1.1, cociente urea creatinina mayor a 30, NR 1.1, AST, ASLT normales, lactato en 3.8. Al examen físico se observa una presión arterial de 85 sobre 55 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 118, FR 24, saturación 95, temperatura en 36.7. Ya. Entonces, el paciente pálido, diaforético, consciente, algo somnoliento, piel fría, llenado capilar 4 segundos, abdomen blando, dolor de epigastrio, no hay defensa, tacto rectal, melena positiva. Entonces, al haber melena positiva, tendríamos que pensar en qué clase de shock estaría nuestro paciente. ¿Ya? Nuestra respuesta sería en un shock de tipo hipovolémico, hemorrágico, y así lo queremos hacer un poco más ondeado, clase 3 aproximadamente, ¿ya? En el enfoque de lo que es shock. Y al momento de leer los laboratorios, nos preguntamos, ¿qué dato analítico apoya a inducir que es por HDA? ¿No? Tenemos a una urea elevada más un cociente urea creatinina mayor a 30. ¿Sí? También tenemos el apoyo de un score Glasgow-Blatchford con una HB baja, una presión arterial sistólica menor a 90, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, melena y síncope. ¿Ya? ¿Cómo podemos interpretar este score de alto riesgo? ¿Ya? ¿Requiere ingreso? Sí requiere ingreso. ¿Requiere endoscopía? Sí requiere endoscopía. ¿Requiere transfusión? También. Tributaria de transfusión. ¿Sí? Entonces, nuestro apartado de discusión para emergencia, es importante saber que en emergencia también existe un ABC de E para pacientes que llegan así, que va a ser oxígeno por cánula, puede ser por Venturi, puede ser monitoreo cardíaco y también búsqueda de 2 vías periféricas, ¿ya? Gruesas, que pueden ser de 14 o 16G. También va a haber reanimación, ¿ya? Reanimación ¿con qué? Con cristaloides, ¿ya? Cristaloides endovenosos. Plaquetas, paquetes globulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hemoglobina está menor a 7 o andando menor a 8. También va a ser muy importante buscar grupo, factor más un paquete o unas pruebas cruzadas, ¿ya? ¿Qué podríamos dar de fármacos? Pantoprazol, ¿ya? Pantoprazol, 80 mg en bemolo, luego por infusión y procedimiento. Entonces, ¿cómo diagnosticaríamos de forma final que es una HDA alta, no varicial? ¿Por qué? Por úlcera péptica, por AINES, complicada. ¿Por qué? Por shock, hipo-B, hemorrágico. Y eso sería nuestro casito clínico orientado y considerando
todo lo que habíamos dicho en la clase. Espero les haya gustado y que lo hayan entendido más que nada y pudieran ponerlo en práctica más que nada en el área de emergencias y urgencias. Muchas gracias.